Mis abuelos tuvieron 6 hijos, cada cual más complicado que el anterior, pero mi madre siempre fue la única con cabeza, la que pensaba por el bien común. Propuso contratar a alguien para cuidar de ellos, ya que apenas podían valerse por sí mismos, pero sus hermanos se negaron, nadie quería gastar un centavo. Finalmente lograron encontrar a una mujer dispuesta a vivir con mis abuelos, pero ninguna duraba más de una semana. No era por mis abuelos, era por mi tía. Tan insoportable y controladora que las cuidadoras huían, cansadas de su egoísmo y sus humillaciones. Todo lo hacía para proteger el dinero que algún día heredaría, sin entender que mientras cuidaba su herencia, estaba perdiendo lo más valioso, el respeto y el amor de su propia familia. Me gustaría poder decir que el final de esa historia fue feliz, que la familia se unió en un abrazo, pero no fue así. Me gustaría poder decir que mi tía cambió, pero se aferró a su avaricia como un náufrago a una tabla en el mar. Y yo, que apenas era un niño, lo vi todo. Sentí como la sombra de ese conflicto se extendía sobre mí, como el hogar que debería haber sido un refugio se convertía en un campo de batalla silencioso. Siempre recuerdo esa sensación de ahogo, de querer gritar y no poder, de presenciar cómo el amor se desdibujaba entre billetes y reproches. La inocencia de mi infancia se desvaneció entre discusiones susurradas y miradas de soslayo. Fue el día en que la vi, a mi tía, con esa expresión endurecida por la codicia, negándole un vaso de agua a mi abuela, porque ya había tomado suficiente. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Una grieta invisible, pero profunda, que me hizo ver el mundo con otros ojos. El mundo no era un lugar seguro, no siempre la familia era unida, y el amor podía ser devorado por la ambición. Y esa rotura fue el inicio de todo, el eco de una herida que tardaría años en cicatrizar. Antes de que la avaricia se apoderara de todo, mi familia era como cualquier otra. Celebraciones ruidosas, veranos en el pueblo, risas que llenaban la casa de mis abuelos. Ellos eran el centro de nuestro universo, 2 pilares inquebrantables que sostenían a una prole de personalidades explosivas. Mi abuelo, con su calma serena y su mirada sabia, y mi abuela, un torbellino de energía y amor incondicional. Recuerdo sus manos arrugadas, el olor a tierra mojada que desprendían sus abrazos, el sabor de sus dulces caseros. Mi madre, siempre mediadora, intentaba mantener la paz entre sus hermanos, cada uno con sus propias manías, sus pequeños dramas. Pero había amor, una red invisible que nos conectaba a todos. Recuerdo los domingos, la mesa larga, los primos corriendo, las tías charlando a gritos. Parecía que nada podría romper esa armonía, esa sensación de pertenencia. Yo crecí en ese ambiente, protegido por una burbuja de aparente felicidad. Mis abuelos eran mi refugio, sus historias mis cuentos de hadas. Imaginaba que esa calidez duraría para siempre, que la familia era un lazo indestructible. Pero la vida, cruel y caprichosa, tenía otros planes. Con el paso de los años, mis abuelos envejecieron, sus pasos se hicieron lentos, sus mentes, un poco más olvidadizas. La necesidad de cuidado se hizo evidente, y ahí, en esa encrucijada, fue donde la verdadera naturaleza de mi tía comenzó a mostrarse. La semilla de la discordia se plantó en ese momento, una semilla que germinaría en un árbol de rencor y resentimiento. Las conversaciones cambiaron de tono, los silencios se hicieron más densos, las risas más escasas. La familia, que creía inmune a la corrosión del tiempo y el dinero, comenzó a desmoronarse lentamente, sin que yo, un niño, pudiera comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Solo sentía el cambio, una brisa fría que se colaba por las ventanas, llevándose el calor de antaño. El primer gran golpe llegó cuando mi abuelo enfermó gravemente. Los médicos no daban esperanzas. Mi abuela, ya frágil, se desvaneció con él. Necesitaban atención constante, pero la propuesta de mi madre de contratar a alguien chocó contra un muro de egoísmo.
No es necesario, podemos turnarnos, es un gasto inútil, decían mis tíos. Pero nadie se turnaba de verdad, y los que lo hacían, duraban poco. Mi tía, con su mirada fría y calculadora, lideraba la oposición. Cada moneda que salía de su bolsillo era una batalla perdida. Las cuidadoras, agotadas por sus humillaciones y su constante vigilancia, terminaban huyendo. Recuerdo el día que una de ellas, una mujer mayor y amable, salió de la casa con los ojos llorosos, sin siquiera mirar atrás. Sentí una punzada de vergüenza y rabia. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían anteponer el dinero al bienestar de sus propios padres? La casa de mis abuelos, que antes irradiaba vida, se llenó de una tensión palpable, un silencio pesado que solo era interrumpido por los quejidos de mi abuelo o los susurros de mi abuela. La enfermedad de mi abuelo y la fragilidad de mi abuela se convirtieron en un catalizador para la mezquindad. Los hermanos, que antes compartían risas, ahora compartían reproches y acusaciones veladas. La herencia, antes un tema lejano y casi tabú, se convirtió en el elefante en la habitación, un monstruo invisible que devoraba la paz familiar. Y yo, un observador silencioso, absorbía cada instante, cada palabra no dicha, cada mirada de desprecio. La imagen de mi tía, sentada con los brazos cruzados, observando cómo mi abuela intentaba alcanzar un vaso de agua sin poder levantarse, mientras ella permanecía inmóvil, está grabada a fuego en mi memoria. La impotencia me carcomía. Quería gritar, quería defender a mis abuelos, pero mi voz se ahogaba en un nudo de miedo y tristeza. Ese fue el verdadero punto de quiebre, el momento en que entendí que la familia, tal como la conocía, se había roto irremediablemente. Con el tiempo, la salud de mis abuelos empeoró. Mi abuelo falleció en su cama, en paz, pero rodeado de un ambiente cargado de tristeza y resentimiento. Mi abuela, sin su compañero de vida, se apagó lentamente. La casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos y reproches no dichos. Mi tía, en su afán por controlar cada detalle, se volvió insoportable. Las visitas se hicieron esporádicas, la familia se fragmentó. Mi madre, agotada de luchar contra un muro de egoísmo, se alejó con un dolor que yo podía sentir en su mirada. Yo presencié el deterioro, no solo de mis abuelos, sino de los lazos que unían a mi propia familia. La casa, antes un hervidero de vida, se volvió un lugar frío y deshabitado. El amor se había marchitado, reemplazado por la amargura y la codicia. Mi tía se había salido con la suya, protegiendo la herencia, pero a un costo inmenso, la ruptura irreparable de lo que quedaba de nuestra familia. Los domingos ya no existían, la mesa larga estaba vacía, las risas se habían silenciado. Cada vez que iba a visitarla, sentía la pesadez del ambiente, el vacío que dejaba la ausencia de mis abuelos y la fractura de mis tíos. La vi a ella, mi tía, sentada en el sillón de mi abuelo, contando billetes con una expresión de triunfo, ajena al desastre emocional que había provocado. Y yo, un adolescente entonces, sentí una rabia fría, una decepción profunda. Me prometí a mí mismo que nunca permitiría que el dinero definiera mis relaciones, que nunca sacrificaría el amor por la avaricia. Esa casa, antes llena de calor, ahora era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Las paredes, que antes habían sido testigos de alegría, ahora guardaban el eco de una tragedia familiar. Me sentía solo, a la deriva en un mar de tristeza, como un barco sin rumbo. La visión de la vida que tenía, de la familia como un refugio incondicional, se había desmoronado por completo. Tocaba fondo, arrastrado por la corriente de la desilusión, buscando algo a lo que aferrarme. Fue en medio de esa oscuridad que mi madre se acercó a mí. Me encontró sentado en el porche de la casa de mis abuelos, mirando el jardín descuidado, un reflejo de mi propia alma. Me dijo, con la voz suave pero firme, hijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección.
No dejes que la amargura de otros te consuma. El amor de tus abuelos vive en ti, no en sus bienes. Elige construir, no destruir. Elige perdonar, no aferrarte al rencor. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la tormenta. No era una solución mágica, pero fue el empujón que necesitaba. Entendí que la herencia más valiosa no era el dinero, sino las lecciones de vida, el amor incondicional que mis abuelos me habían dado y la resiliencia de mi madre. Decidí que no iba a ser una víctima de las circunstancias, que no iba a permitir que la avaricia de mi tía envenenara mi propio futuro. Era una elección consciente, difícil, pero necesaria. Me di cuenta de que seguir aferrado al dolor solo me haría más daño. La paz no vendría de cambiar a mi tía, sino de cambiar mi propia perspectiva. Mi madre no me pidió que olvidara, sino que transformara el dolor en fuerza. Me instó a recordar a mis abuelos por su amor, no por la disputa que siguió a su partida. Esa conversación fue la chispa, el momento en que dejé de ser un mero observador pasivo y decidí tomar las riendas de mi propia historia. Fue un despertar, una liberación. La promesa de mi madre de que el sol siempre sale después de la tormenta resonó en mi interior, encendiendo una pequeña llama de esperanza. A partir de ese día, mi vida tomó un nuevo rumbo. Decidí enfocarme en lo positivo, en construir mi propio camino lejos de la sombra de la disputa familiar. Me dediqué a mis estudios con una determinación feroz, canalizando toda mi energía y mi frustración en algo productivo. Cada libro que leía, cada examen que aprobaba, era una pequeña victoria contra la amargura. Empecé a pasar más tiempo con mi madre y mi padre, reconstruyendo los lazos, apreciando el amor incondicional que ellos me ofrecían. Mi madre, mi gran mentora, me enseñó la importancia del perdón, no como un acto de debilidad, sino como una liberación. No perdonar para que mi tía estuviera en paz, sino para que yo pudiera estarlo. Practiqué la empatía, intentando entender qué había llevado a mi tía a ese extremo, aunque sin justificar sus acciones. Me volví voluntario en un hogar de ancianos, recordando la fragilidad de mis abuelos y encontrando consuelo en cuidar a otros, en dar el amor que mi tía les había negado. Descubrí la alegría de servir, de tender una mano sin esperar nada a cambio. El proceso no fue fácil. Hubo días de recaídas, de tristeza, de viejos rencores que intentaban resurgir. Pero cada vez que sentía esa oscuridad, recordaba las palabras de mi madre y la imagen de mis abuelos, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la calidad de nuestras relaciones, en la bondad de nuestras acciones, en la paz de nuestro corazón. El camino de la sanación es largo y sinuoso, pero cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba más a la luz. Construí mi propio escudo de resiliencia, transformando el dolor en compasión y la rabia en propósito. Comprendí que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir cómo el pasado me moldearía. Años después, la vida me ofreció una oportunidad inesperada de confrontación, no con rencor, sino con la sabiduría que había acumulado. Mi tía, ahora una mujer mayor, sola y marcada por la soledad que su propia avaricia había construido, me encontró. Estaba enferma y nadie quería cuidarla. Su herencia se había convertido en una carga, y sus hermanos, que habían soportado sus desplantes durante años, se negaban a ayudarla. La vi, frágil y vulnerable, la misma mujer que había causado tanto dolor, ahora pidiendo ayuda. No sentí odio, solo una profunda tristeza por la vida que había elegido. En ese momento, recordé la lección de mi madre: elige construir, no destruir. Elige perdonar, no aferrarte al rencor. A pesar de todo el daño que había hecho, yo era diferente. Ofrecí mi ayuda, no por obligación, sino por la compasión que había cultivado en mi corazón. La cuidé durante sus últimos meses, no como el sobrino resentido que fui, sino como un ser humano que extendía la mano a otro que sufría.
Durante ese tiempo, no hubo disculpas, ni grandes revelaciones, solo pequeños momentos de conexión, una mirada agradecida, un apretón de manos débil. Fue un cierre silencioso, una reconciliación sin palabras. Su muerte no fue un momento de liberación para mí, sino de reflexión. Comprendí que el verdadero triunfo no era haberla visto sufrir, sino haber roto el ciclo de amargura, de haber elegido el amor sobre el odio, el perdón sobre el resentimiento. Había transformado la herida en un puente. Era el hijo, el nieto, que había logrado trascender la toxicidad de la herencia que había separado a mi familia. La vida me enseñó que las verdaderas herencias no son de dinero ni de bienes materiales, sino de amor, de valores y de las lecciones aprendidas. La historia de mis abuelos y de mi tía me marcó profundamente, pero no para destruirme, sino para fortalecerme. Hoy, miro hacia atrás con serenidad. He construido mi propia familia, basada en el respeto, la empatía y la comunicación, valores que vi faltar en la generación anterior. Educo a mis hijos para que entiendan que la riqueza más grande reside en las personas, no en las posesiones. Les enseño que el perdón es un acto de valentía, y que el amor es el único tesoro que realmente vale la pena proteger. La casa de mis abuelos ya no está, pero su espíritu vive en mí, en mi capacidad de perdonar, de amar incondicionalmente y de buscar siempre la unión. Mi madre tenía razón, el sufrimiento es una elección. Y yo elegí sanar, elegí crecer, elegí transformar el dolor en una fuente de inspiración. Si alguna vez te encuentras en medio de una tormenta familiar, o si sientes que el resentimiento te consume, recuerda mi historia. Recuerda que tú tienes el poder de elegir, de romper cadenas, de forjar tu propio camino hacia la paz. No dejes que las heridas del pasado dicten tu futuro. Elige el amor, elige la compasión, elige construir un legado de bondad. Porque al final, lo único que realmente importa es el rastro de amor que dejamos en el mundo, no la cantidad de dinero que acumulamos. Tú también puedes transformar el dolor en tu mayor fortaleza. Tú también puedes encontrar la redención, no en cambiar a los demás, sino en cambiarte a ti mismo. El camino es tuyo.